lo de México, con toda la importancia que tiene, Forster conoce además México desde adentro por haber vivido allí, me parece que el viaje no ha tenido tanta repercusión como se merecía en este encuentro de dos grandes de nuestra América Latina. Buen día, Víctor Hugo, buen día. Absolutamente, yo creo que fue un viaje excepcional desde todo punto de vista. Primero por la empatía, lo afectuoso del vínculo entre Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, que tiene obviamente su significación a partir de que también es un hecho político. Para quienes conocemos México, sabemos que México, si bien es un país profundamente latinoamericano en su estructura social, cultural, política, sin embargo, siempre ha quedado bajo el abrazo de oso de Estados Unidos, siempre ha estado, como ellos dicen, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que muy pocas veces en su historia, más allá de la retórica, ha tenido un vínculo fuerte con América Latina. Quizás el momento más intenso de ese vínculo fue cuando América del Sur atravesó las tragedias de las dictaduras y México se convirtió en una tierra de exilio, donde miles y miles y miles de argentinos, uruguayos, brasileños, chilenos, bolivianos encontraron allí la posibilidad no solo de salvar sus vidas, sino de realizarse profesionalmente, académicamente, culturalmente y poder después regresar a sus respectivos países, dejando allí una marca imborrable en términos de construcción cultural, intelectual, de ideas y otras cosas. Y sin embargo, la relación entre México y América Latina siempre fue una relación compleja, distante, y ahora me parece que estamos frente a una oportunidad, a un momento de clivaje, porque primero que López Obrador representa otra perspectiva política, ha podido México sacarse de encima esos acuerdos oscuros ligados al fraude que le permitieron al PRI durante décadas gobernar y después hacerlo en binomio con el PAN. Ahora un gobierno de tinte democrático, popular, progresista, con todas las tensiones y contradicciones que el propio México arrastra, es gobierno en México. Y en la Argentina, después de 4 años infaustos, terribles, destructivos del macrismo, tenemos un gobierno del Frente de Todos que, de nuevo, tiene que ver con una matriz democrática y popular. El norte y el sur se encuentran para reconstruir un proyecto progresista, democrático en América Latina y lo hacen dando señales claras. A mí me parece que esto hay que leerlo desde ese momento fundamental, en noviembre del 2019, cuando, siendo presidente electo Alberto Fernández y ya López Obrador como presidente de México, lograron rescatar a Evo Morales y a Álvaro García Linera de una situación tremenda que hubiera podido llevar al asesinato de estos dos grandes dirigentes de Bolivia en el momento exacto en que se estaba desarrollando ese golpe en Bolivia. Pero no solamente fue rescatarlos, sino también apoyarlos a lo largo del tiempo para que finalmente, un año después, Bolivia hoy sea otra vez un país democrático y en asociación con Argentina y México construir un proyecto progresista. Y lo mismo podríamos decir de Ecuador. Tuve la oportunidad en este viaje ahora en México de encontrarme con Ricardo Patiño, el ex canciller de Rafael Correa, y con Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, y charlando con ellos me expresaron una y otra vez el agradecimiento hacia la Argentina y particularmente en este caso hacia Alberto Fernández por todo lo que la Argentina está haciendo para tratar de que la OEA y Estados Unidos y lo que ya sabemos no ensucien el camino electoral ecuatoriano y se garanticen elecciones libres en el balotaje de abril. Con esto quiero decir que el encuentro López Obrador-Alberto Fernández es un encuentro de nuevo tipo, que abre una perspectiva, que abre la posibilidad de recuperar el funcionamiento de la CELAC, ¿por qué no soñar con la reconstrucción de UNASUR?, dar una batalla conjunta contra Almagro en la OEA, fijar posiciones conjuntas a nivel global, proyectos comunes como son los de la vacuna. Yo veía ayer azorado un programa de televisión donde un periodista decía que en realidad
algo así como que México era un fraude en términos de la producción de la vacuna, porque esa vacuna se iba a terminar produciendo en Estados Unidos y se le iba a quedar a Estados Unidos. La verdad que la mentira con la que las estructuras corporativo-mediáticas en la Argentina vienen tratando absolutamente todos los temas sin dejar nada afuera de su emponzoñamiento es impresionante. Estuve en el laboratorio, Alberto Fernández y la delegación, junto con la delegación mexicana encabezada por el canciller Ebrard, visitamos un laboratorio impresionante, sofisticado tecnológicamente, donde con una enorme amabilidad sus cuadros gerenciales y los trabajadores que nos recibieron de maravilla nos explicaron todo lo que se estaba haciendo, por qué se habían producido las demoras, que no tiene que ver con México, tiene que ver con la bestialidad de la lucha global de los principales países en asociación con lo que ya sabemos que es la industria farmacéutica, que en muchos casos ha impedido que se democratice la distribución incluso de insumos elementales para terminar de conformar la vacuna. Todo esto me parece que es clave, y a eso hay que agregarle, tuve la oportunidad, para mí hermosa, de escuchar de López Obrador en el interior del Palacio Nacional. Hay un lugarcito muy entrañable que es como un pequeño museo, porque allí pasó sus últimos días el prisionero Francisco Madero, el que inició la salida del porfiriato y que a partir de su asesinato, su fusilamiento por Huerta, desencadenó la Revolución Mexicana. Y durante más de media hora López Obrador nos fue narrando acontecimientos de la Revolución Mexicana. Estábamos todos allí, incluyendo por supuesto al presidente Alberto Fernández, escuchando maravillados el relato de un hombre muy particular como López Obrador. Y después fuimos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y allí la alcaldesa, intendenta, jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recibió al presidente y lo hizo desde una mirada que reconocía lo que había significado México para la Argentina y fundamentalmente lo que México tenía para agradecerle a aquellos hombres y mujeres que se exiliaron allí en la década del 70 en México. Y después Alberto Fernández para mí dio uno de los mejores discursos del viaje, donde también rescató esa memoria, esa hospitalidad, y lo hizo con muchísimo afecto por México, reconocimiento por México. Y no me olvido las palabras que Beatriz, la esposa de López Obrador, casi le dijo al oído a Alberto cuando salíamos del Palacio Nacional, le dijo: presidente, nunca olvide lo que lo queremos en México. Esos son señales para entender de qué va, y no hay que perder de vista que el hecho central, que fue el festejo del Bicentenario en Iguala, el festejo del Plan de Iguala es el lugar donde se creó la bandera tricolor, marca la clave de esto, porque López Obrador invitó personalmente, como único jefe de Estado extranjero, a Alberto Fernández a participar de ese acontecimiento tan importante para los mexicanos y a dar un discurso en un lugar geográficamente impresionante, junto con él. Entonces todo esto me parece que son señales de un proyecto que hay que construir, con el que hay que trabajar, y que aquellos que dentro del frente de todos tenemos una mirada que tiene que ver con los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que tiene que ver con el impulso en su momento de UNASUR, que tiene que ver con el esfuerzo que se hizo durante los gobiernos de Néstor y Cristina para proteger en su momento a Evo Morales de un golpe que estaba a la vuelta de la esquina, para tratar de impedir el golpe que finalmente se concretó contra el Celaya en Honduras, tiene que ver también con la necesidad hoy de reconstruir una perspectiva democrática, progresista y popular en nuestros países. Hoy no está Brasil para acompañar todavía, por eso es más la responsabilidad de México y la Argentina como dos países de envergadura para ponerse al frente de esto. Y creo que López Obrador y Alberto Fernández sellaron este acuerdo, que tiene también rasgos económicos, culturales. Pudimos organizar allí un encuentro para mí muy importante entre hombres y mujeres de la cultura, del mundo académico y de la política mexicana, con Alberto Fernández, en un diálogo franco, abierto, donde se discutió absolutamente de todo. Un poco este viaje tuvo estas características y creo que esta es la proyección de futuro también. Ricardo Forster, más que gracias, porque una semblanza así del valor y la importancia del viaje a México no se ha establecido. Yo tengo plena felicidad también. Fue muy impactante cada una de las apariciones
de Alberto Fernández, las cosas que dijo, la relación que estableció con México, la comodidad que tenían ambos presidentes después de ese chisporroteo inicial cuando había dicho López Obrador algo referido a lo que eran las vacunas de privilegio y que tocaba de cerca justamente el caso de la Argentina, y sin embargo todo transcurrió en medio de una evidente amistad desarrollada por dos hombres de los que se puede esperar muchísimo en ese sentido. Así que nos viene estupendamente. Y hablando de México, voy a buscar la forma de enviarle un libro no publicado todavía, de alguien que usted valorará como un par, que se llama Jorge Mahfoud, un escritor uruguayo que vive en Estados Unidos hace como 20 años o más, hombre de Tacuarembó, que escribe de vez en cuando en Página 12 y que está por publicar un libro que se llama La frontera salvaje, 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina, que le va a deleitar, porque ahí está toda la historia de lo que pasó con Texas, de lo que pasó con California, y de por qué América Latina tiene que estar profundamente unida. Ricardo, como siempre, gracias por los libros, por el esfuerzo de siempre y por este ratito para hacer un poco más de justicia con el viaje del presidente de los argentinos a México. Gran abrazo. Igualmente, gran abrazo a todos.